las ponemos a estas imágenes? No. ¿Por qué ponemos esas imágenes? Porque se hacía una comparación de las técnicas para ubicar una organomegalia, y acuérdense que hacíamos referencia a que es más fácil hacerlo con la radiografía que no con la ecografía, ya por obvias razones que la habíamos explicado. Entonces, simplemente para relacionar en su mente las ubicaciones del hígado y lo que es los órganos vecinos. Bueno, esta imagen representa un poco más de comparación. Comparación en el aspecto de cuando hablamos de las características ecográficas que presenta normalmente un órgano como es el hígado, y cuando se va a hacer comparaciones al parénquima de otros órganos. El esquema es representativo a lo que podemos ubicar ya en una imagen verdadera, que es la imagen de un órgano con sus características que siempre están direccionadas a la parte orientativa cuando hacemos el corte hacia el lado derecho, que es la parte de la vesícula biliar. Cuando vamos a evaluar más adelante les voy a mostrar la técnica que evaluamos tanto parénquima hepático como la parte biliar, para que ustedes tengan bien claro ahí, ¿de acuerdo? Ustedes pueden apreciar algunas indicaciones que les he puesto con los gráficos, con las imágenes, los nombres y las flechitas, para que ustedes se den cuenta de que a qué se hace relación con la ecogenicidad, cuando es más oscuro, cuando es hiperecogénico, porque aquí nos muestra el esquema, el grosor de la membrana que cubre, por ejemplo, la parte vascular, y eso es lo que ustedes también van a identificar en esas diferenciaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver la parte hiperecogénica, que generalmente es la que envuelve a cualquier estructura o que está cubriendo, por ejemplo, la parte vascular, y luego de eso, internamente tenemos un cambio ya que es el contenido de sangre, en este caso, que ustedes tienen. En la vesícula biliar es igual, ustedes observen la membrana que va cubriendo lo que es la vesícula biliar, tiene un cambio significativo en la ecogenicidad, es mucho mayor, es mucho más blanquecina, por lo tanto se hace relación a una hiperecogenicidad. Bueno, la idea principal que ustedes vayan apreciando son esas características. Cuando se habla de parénquima, ¿a dónde mostramos el parénquima? El parénquima, como ven, es todo, excepto estas características que las ven, que sería la vascularidad y la presencia del órgano como es la vesícula. Esto es el parénquima. Y cuando se habla de eso, se habla de ecogenicidad, de textura, si es granular, uniforme, porque si ustedes ven, por lo general tiene la misma contextura. Mucho de granulación media, porque si se compara con el vaso, ustedes van a ver el vaso que tiene este parénquima, ¿pero qué? Con unos gránulos mucho más pequeñitos. Y esa es la diferenciación que ustedes van a hacer, por ejemplo, con el hígado, con vaso, van a hacer con riñón, etc. ¿De acuerdo? Ahora, esto de los globos de contorno, vamos a mencionar algunas características, porque más adelante vamos a ver algo de eso, porque es muy difícil. ¿Cuántos globos hepáticos son, Pedro? ¿Cuántos? El esplénico intermedio. No sé, estoy tomando la lección. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Sí? Vamos a volver a la primera segunda. Son 6. Claro. Ya está. Mira, ¿por qué? El caudado, el cuadrado los tenemos aquí. ¿De acuerdo? Mediales, laterales. Son 6. Ya vamos a ver esas cosas. ¿Y por qué les digo? Es muy difícil observar los lóbulos hepáticos, la diferenciación, porque todos corresponden al mismo parénquima. ¿Cuándo los podremos visualizar? Cuando, por ejemplo, hay líquido libre alrededor que nos permita resaltar esa característica. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos ver aquí? En las características de la pared de la vesícula biliar. Este contorno, miren lo que nosotros queremos y debemos apreciar en la visualización ecográfica de este órgano, porque ya vamos a ver las medidas. En el gato es diferente al perro, ¿de acuerdo? Vamos a ver que esta parte protectora o esta pared de aquí es diferente en el perro y el gato, varía en grosor. El contenido, ya saben ustedes que se hace referencia a la ecogenicidad porque es líquido.
Cuadro. ¿Para qué es importante todo esto? Porque ustedes notan aquí las características en donde cambia la ecogenicidad de un órgano. Y habíamos visto que nosotros cuando hablamos de área ecogénica, hablamos que aparte de lo que nosotros conocemos en todo el hígado, podemos encontrarnos con quistes. ¿Y los quistes qué pueden tener en su contenido? Líquido, por lo tanto va a ser anecogénico. ¿Se me entiende? Cuando tenemos quistes paraquimatosos, los pielonitos hepáticos o los equinococosis alveolar, ¿sí se acuerdan de la equinococosis? ¿Qué era la equinococosis? Que ustedes también ya probaron eso. ¿Qué es equinococosis? ¿Cómo es la revisión? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Nadie? ¿Se acuerda? La parasitología. Es un estadio, una fase de un parásito que forma unas bolsas y donde se quedan los escolios adentro. El Echinococcus, por ejemplo. Por eso se llama equinococosis. ¿Y qué pasa? Esos lóbulos o globos que se hacen están llenos de ¿qué? De líquido. Y si están ubicados en el hígado, por ejemplo, son anecogénicos. ¿Sí se dan cuenta por qué cambia el parénquima hepático en este caso? Hipoecogénicos, acuérdense, una ecogenicidad menor, en este caso, cuando tenemos todas esas características que les vamos a observar, les he puesto ahí. Acuérdense de eso, yo para no repetir uno por uno. Hay densidades ecográficas que pueden ser mixtas. Muchas de ellas están relacionadas a las neoplasias. ¿Por qué? Porque el contenido de neoplasia puede ser variable, no es único, es muy raro, pero puede ser. Isoecogénico, ya sabemos a qué hacemos referencia, ¿verdad? Si veíamos, por ejemplo, un granuloma o un absceso dentro del parénquima hepático y comparamos el parénquima normal con la presencia de la masa, pueden ser isoecogénicos. Pero sabemos que hay diferenciación entre el uno y el otro. Lesiones Diana, ¿qué son las lesiones Diana? Específicas de un órgano, ¿verdad? Por ejemplo, propias de la parte hepática o biliar. Y complejo cuando tenemos una serie de mixturas de ecogenicidades donde no identificamos claramente. Por ejemplo, miren, siempre están presentes las neoplasias, como les mencionaba. Hay quistes hemorrágicos que se pueden producir, abscesos, la equinococosis, torsiones lobulares hepáticas. Radiológicamente, ¿se acuerdan cómo se presentaba la torsión hepática o esplénica? ¿Cuál era la característica principal? Que se les mostré la imagen rápidamente, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí les dije. ¿Cuál es la característica radiológica? Porque aquí van a ver también una particularidad. Exactamente, el moteado que nos está diciendo ya una compañera. Exactamente, el moteado. Pura burbujita, como motas y polito, cuando era radiológico. Entonces esa diferenciación hace que ustedes vean que cambios mixtos. ¿Exacto? ¿Sí? Esas particularidades hay que tener claro. Vamos a hablar de un proceso aquí en hipoecogénico que se habla de síndrome hepatocutáneo. ¿Qué es ese síndrome hepatocutáneo? También mencionamos algo de eso. Ya algo de eso mencionamos en medicina interna también. ¿Verdad? Y dije, lo vamos a ver un poco en imagenología, pero más en ecografía. ¿A qué era así la referencia el síndrome hepatocutáneo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Nadie recuerda? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Tampoco? Bueno. El síndrome hepatocutáneo, a lo mejor viendo... Bueno, de eso principalmente quiero que ustedes tengan la idea principal, es que dentro de los cambios patológicos que ustedes van a encontrar en este órgano, miren, son muy variados. Y esto está en relación a ¿qué? Densidad ecográfica. ¿De acuerdo? Acuérdense ustedes de esto. Cuando se menciona qué observan ustedes, yo no he hecho que me digan que es, por ejemplo, una hiperplasia nodular. Pero sí, un cambio de ecogenicidad, ¿no es cierto? Con bordes lisos o amorfo o características ubicadas dentro del parénquima hepático. ¿Es difícil eso? ¿No es cierto? ¿Sí me entienden? No les pido diagnóstico. Les pido el cambio de densidad que puede ser sugerente con presencia de líquido, con fibrosis, con neoplasia. ¿Sí me entienden?
ustedes no pueden afirmar directamente, salvo que hagan una citología patológica, ¿verdad? ¿Qué es el diagnóstico definitivo? Porque están viendo ustedes que el hígado está enfermo. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Háganme caso. Pues dice que no. Aquí tienen el síndrome hepatocutáneo. Miren, también llamada dermatitis superficial necrolítica, porque ¿qué significa aquí? Que se afecta el hígado y se demuestra en dónde? En el exterior. Y miren, nosotros podemos vincular una dermatopatía y nosotros no entendemos que muchas veces el problema viene desde internamente del órgano principal, que es el hígado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea aquí que les presento este caso? Porque hay muchos, les presento porque, nosotros siempre relacionamos las patologías dermatológicas solo a la piel. ¿Y la piel qué es? El reflejo del organismo. Por lo tanto, ustedes tienen que a veces ir un poco más allá de un simple raspadito. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Entonces, ¿por qué yo les digo eso? Porque yo cojo un raspado aquí, un raspado ahí, un raspado allá. ¿Qué voy a encontrar? Bacterias, voy a encontrar hongos, voy a encontrar parásitos como los de Modex. Se va a encontrar todo. Miren, voy a ponerme a tratar esto cuando el problema es el hígado. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que siempre ser un poquito más observadores de dónde puede provenir el problema de piel, que es estar expresándonos una señal para nosotros tener cuidado. Entonces, ¿qué supone aquí? Este proceso hepático, si ustedes aprecian en la imagen ecográfica que les he puesto, hace referencia a una característica principal, que se denomina un cambio de ecográfico mixto, donde ustedes ven que parece un panel de abejas. ¿De acuerdo? Por eso lo comparan con un panel de abejas, porque ustedes ven que unos son hipoecogénicos, hiperecogénicos y se va cambiando en esas circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, esto se hace referencia a una formación nodular, o sea, nódulos hepáticos hipoecogénicos y parénquima hepático normal, que sería el resto. Pero ustedes ven que hablan de nódulos hepáticos hipoecogénicos. No estamos hablando de qué, de que si están oscuros son anecogénicos. ¿Por qué no son anecogénicos? Porque cuando son anecogénicos, porque tienen ¿qué? Líquido. Aquí baja la ecogenicidad, porque ¿sí me entienden? Porque el parénquima no necesariamente tiene que estar con líquido para ser negro. Eso es lo que a veces se confunden ustedes. La ecogenicidad del tejido se va aumentando o va perdiendo, ¿verdad? Por diversos procesos. Por ejemplo, cuando había hablado de fibrosis, cirrosis, ¿qué pasa con el parénquima? ¿Será más oscuro o más claro? Más claro, ¿verdad? ¿Sí van entendiendo por qué? ¿Qué pasa al revés? Cuando se está haciendo, por ejemplo, nódulos hepáticos. Baja, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? O sea, no es que nosotros a veces vemos negro y enseguida ponemos anecogénico, sino hipoecogénico o con ecogenicidad menor. ¿Sí me entienden? Que yo les dije al inicio ya, cuando quieran decir que están con más de ecogenicidad o menos ecogenicidad, ¿qué hablamos? Más ecogénico o menos ecogénico. ¿De acuerdo? Cuando vemos estructuras que nosotros sabemos que tienen contenido líquido, hablamos de anecólicos o anecogénicos. ¿Está claro? Y así con los términos hipo e hiper. Ya sabemos que ISO es para comparar. ¿Sí está claro? Es para que ustedes se acuerden cuando se les pide, ustedes relacionan solamente eso. ¿De acuerdo? Puede ser muy parecido. Podría. ¿De acuerdo? No podemos decir es, salvo que tengamos ya un diagnóstico definitivo. ¿Ya? Bueno, las lesiones, principalmente esto nos compete ahora en imagenología, pero para que ustedes aprecien que se direcciona principalmente a la parte de la escudodermatitis, que se llama, que es la parte de las extremidades. Se concentra mucho esta parte, la parte perianal y la parte rostral. Puede ver diversidad de la presentación, sí. Puede a lo mejor aparecer más aquí, menos acá. ¿Sí me entienden? Puede ser cambiante, pero la lesión es evidente. ¿Y entonces se puede encontrar? Muy raro, principalmente aquí. Pero puede haber presentaciones en eso, puede haber. Pero ¿dónde son los lugares específicos de las lesiones? Aquí. ¿De acuerdo? Por eso les digo, todo proceso patológico tiene una guía. Esta es nuestra guía. ¿Que puede aparecer en otro lado? Sí, puede aparecer. ¿Sí me entienden? Nada es estrictamente como es la imagen. O sea, no es que no se presente en otros casos, se pueden presentar. ¿De acuerdo?
¿Y por qué les digo esto? Porque a veces, con la pregunta que me hace, nosotros pensamos que toda patología que nosotros vemos va a ser igualita cuando la encontremos, ¿verdad? No es igual. Acuérdense, no va a ser igual. Van a haber características diferentes en el paciente que ustedes atienden, pero las bases las van a atender ustedes. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso sí tenganlo bien claro porque cada paciente es muy diferente a otro en todo. Bien. Vamos a ver un poco de hallazgos ecográficos. No vamos a poner todas las imágenes porque son muchísimas en hígado, pero usted puede parar un poquito cambios significativos en lo que es los trastornos que existen a nivel del parénquima hepático. Se habla de difusos, se habla de nodulares, vasculares. Si hablamos vasculares ya saben dónde nos dirigimos, ¿verdad? A la parte de las venas hepáticas, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Arterias portales, ¿por qué? Porque vimos que los cortes normalmente en un paciente en vascularidad siempre van a ser los bordes rectos, finos, ¿verdad? Pero cuando van cambiando pueden ser sinuosos, muy anchos, ¿sí me entienden? Totalmente diferentes. Eso es lo que vamos nosotros a ir viendo. Hemos puesto de neoplasias hepáticas, trastornos como ven, difusos, bueno, primero, parénquima hepática difuso y parénquima hepático focal. Dos términos que ustedes tienen que tener claro. Difuso, vamos a verme, y focal. Cuando hablo de difuso, ¿qué sería? Generalizado, ¿cierto? Para todos los lóbulos hepáticos. Y cuando es focal, exactamente, identificados en una sola parte. ¿De acuerdo? Eso tenganlo bien claro, ¿por qué? Ustedes ven que nos vamos a encontrar con todas esas principales características, pero puede existir una particularidad en ambos casos. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Vamos con otro. Bien. Se reporta que dentro de la parte del hígado se puede encontrar líquido libre sobre los lóbulos hepáticos. Quiere decir que nosotros podríamos encontrar líquido libre. Pero también tenemos otras particularidades en donde, acuérdense, esta parte de acá arriba, si lo pongo al paciente en decúbito dorsal, la sonda viene acá arriba, ¿verdad? Significa que esta, ¿qué posición sería? Longitud. ¿Perdón? ¿Qué parte sería esta del cuerpo, del animal? Lateral, ventral. ¿Cuál sería la de acá? Dorsal. Entonces, ¿cuál es lo contrario de dorsal? Entonces, acuérdense por qué. Sí, como en radiología. Les voy a explicar porque algunos están todavía tratando de poner la idea. Si yo pongo craneal, lo contrario ¿qué es? Caudal. Si pongo, por ejemplo, lateral, lo contrario es medial. No puedo poner craneal lateral porque los rayos no van así. ¿Sí me entienden? Es lo mismo aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Siempre tiene que ir el contrario del que ustedes dicen. ¿De acuerdo? Ustedes, eso tienen que orientarse. Ahora ya les voy explicando poco a poco. Cuando entremos a vincular las cosas, les voy a explicar otra cosita y al final hacemos una práctica. Y le pongan atención. ¿De acuerdo? Al final. Ya, muy bien, ya les voy a explicar eso. Está bien, su duda. Ya les voy a explicar lo que quede bien clarito. Voy a decir, después si es cierto, a ver que todos. Pero ahí me preguntan, porque la práctica es práctica, ¿de acuerdo? Preguntarán. ¿Cuál es la característica que vamos a ver nosotros aquí? En este paciente yo les he puesto alguna parte de información para que ustedes vean que son algunos trastornos en este caso que habla de una lipidosis hepática felina. Si hablo de una lipidosis, sea focal o es difusa. Difusa, ¿no es cierto? Porque habla de una lipidosis que afecta a todo el parénquima hepático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que normalmente lo que sería el parénquima del hígado se va a volver que todo va a cambiar su densidad ecográfica. ¿De acuerdo? Grasa falciforme, que realmente la van a encontrar cuando ponen el transductor, el parénquima hepático y algún líquido libre
interperitoneal, ¿de acuerdo? Esto ya hablaremos después, no nos metamos mucho ahí. ¿Está claro? ¿Allá qué se aumentó? La vesícula. La vesícula biliar. ¿Lo observan? Miren, la vesícula biliar está inclusive con las siglas. Todas las siglas que ustedes ven son en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, es la vesícula biliar. Lipidosis, acuérdense. Y la lipidosis hace también que aumente ¿qué? El tamaño. ¿Tamaño? ¿Qué más? Díganme, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más aumenta en lipidosis? Felina, un gran problema del gato. ¿Qué pasa con su obesidad? ¿Qué más? ¿Qué se concentraría aquí en la imagen? ¿Qué aumenta? ¿En dónde la veremos la grasa en el gato? Aquí. Exactamente. Miren la cantidad del ligamento falciforme tan grande que es. ¿Por qué? Porque es la grasa la que se ve afectada. ¿De acuerdo? Entonces, observen, aquí en uno de los cortes se ve muy pequeño, pero observen allá cómo avanza toda esta característica. Miren, invadiendo, porque ustedes notan que un cambio diferente de cogencia aquí o acá. ¿No lo notan igual? ¿O es igual? Es diferente. Es diferente. Vemos más hiperecogencia, ¿por qué? Porque la grasa va a reflejar diferentes tipos de ecogenicidad y es más hiperecogénica. ¿Sí está claro? El parénquima hepático no es hiperecogénico, ¿no es cierto? Es hipoecogénico o tiene ecogenicidad, que es otra cosa. ¿Sí está claro? ¿Por qué no es hiperecogénico? El signo debería ser brillante. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, por ahí veo que sí, pero ya veo que no. Según vamos avanzando, vamos preguntando. Pregunten, sin miedo. Vamos a ver otro caso. La claridad nos juega una mala pasada, ¿no? Cuando queremos que haya sol, no hace sol. No queremos sol y sale el sol. Entonces, a ver. Voy a ponerles ahí para que un poco lo vayan determinando. Lo que quiero que vean esto, por ejemplo. No se observa muy bien. Yo veo una situación, bueno, esto es parénquima, primero que veo observando, sino que no se logra apreciar bien. Pero lo que quiero es que vean en esta imagen, es algo que a ustedes les puede llamar la atención. Y es todo esto. ¿Qué sería? Vascularidad. Claro, vascularidad, ¿sí ven? Sí notan que los bordes son distorsionados, la forma es diferente. Eso quiere decir que hay una afección a nivel vascular, ¿de acuerdo? Sí van notando que eso es lo que nosotros vemos. Si queremos ver si es que este lado está infartado, por ejemplo, que no hay paso de sangre, utilizaríamos ¿cuál? El sistema Doppler, que es, ¿por qué se mantiene qué? El movimiento del flujo que existe en arterias y venas de un órgano. Para eso se utiliza el Doppler, ¿de acuerdo? Pero aquí no tenemos Doppler, ya vamos a ver más imágenes allá, pero no metemos, pero es para que ustedes entiendan. Ahora que bajo un poquito ya la intensidad, miren, pueden notar aquí unas características. ¿Qué notan allí en relación a lo que nosotros vemos del parénquima hepático? ¿Cómo lo describen ustedes? Aumento de ecogenicidad. ¿Características de qué? Hiperecogénicas, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque ustedes notan, miren, que aumenta, es un brillo diferente a lo que ustedes están viendo ahí. ¿Sí notan? Entonces, no es difícil cuando ustedes van expresando y observando esas particularidades. Allá esta imagen última, la de la vamos a ver después porque quiero que no se vayan a confundir con otras imágenes normales de visualización de la vesícula biliar, ¿ya? Porque hay presentaciones diferentes de la vesícula biliar y normales en animales perdidos, ¿ya? Dejémosla por un momento eso. Observen lo que les mencionaba. Si nosotros hablamos de una colangiohepatitis granulomatosa, por ejemplo, grave, es porque vemos, miren la vascularidad cómo se encuentra. ¿Sí se ven? Muy dilatada, infartada, prácticamente, lo que es toda la parte de las venas o arterias hepáticas, y ahí la utilización, miren, del Doppler, porque el Doppler tiene coloración rojiza y coloración celeste o azul.
La característica es porque es el flujo. Ese se mueve según el flujo. Quiere decir que si ingresa sangre, tiene que salir sangre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos lugares que están infartados o isquémicos, ¿qué significaría? Que el flujo no transmite, se queda parado. ¿Sí me entienden? Eso es el principio básico del Doppler, es ver la circulación sanguínea en este caso. Tanto arterial como venosa, porque una es de retorno y otra es de llegada, ¿verdad? ¿Sí está claro? Hasta ahí para que ustedes entiendan. ¿Cuál es la idea aquí? Miren, cambios significativos de vascularidad. ¿Sí? ¿Que cambia el parénquima? Sí, tiene que cambiar, porque si se afectan las vascularidades, porque ¿qué está el parénquima? Está afectado. El órgano está afectado. ¿Sí está claro? Hasta allí va a llegar, no nos metemos mucho más. Linfoma, ¿qué es el linfoma? ¿Qué es el linfoma? ¿Está con frío? No puede ser. ¿Qué es el linfoma? Una neoplasia, ¿no es cierto? Ubicada principalmente o distribuida a través de todo el organismo cuando es un linfoma generalizado. Realmente se habla de los linfomas cuando son nódulos linfáticos, la parte linfática. Pero el linfoma es algo generalizado. ¿Qué pasa? Llega a la parte del canino, del hígado. ¿Qué pasa en este canino, en la parte hepática del hígado? Si ustedes van apreciando los cambios característicos de ecogenicidad de cada uno, les permite diferenciar. Por ejemplo, miren, más oscurito en relación a lo que es normal. Notan cómo existe un cambio significativo de densidad ecográfica, ¿verdad? Entonces ustedes pueden mencionar que existe ¿qué? Un cambio de mayor ecogenicidad, ¿no es cierto?, en el parénquima hepático, ubicado o señalado entre las flechas blanquecinas. ¿Sí me entienden? Porque le están poniendo un límite, inclusive puede haber medidas, si ustedes ven unos cursores muy pequeñitos que a veces utilizan, así, ¿de acuerdo? Que tiene una medida de longitud, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Eso es lo que necesitan explicar, nada más, no que es eso. Solo cambios de ecogenicidad. ¿Sí está claro? ¿Ya? De todas. ¿Cómo lo explicarían este? El C. A ver. ¿Cómo lo explicarían el C? Focales. Artefacto. ¿Qué artefacto puede haber? ¿Qué artefacto podría haber? Porque yo aquí depende. Si me dicen qué artefactos hay en hígado, ¿cuáles son los artefactos de hígado? ¿Cuál? Refuerzo posterior. ¿Qué más me dice algo? Imagen. Imagen espejo. Es una de las principales, la imagen espejo. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿quién tiene cerca? El cráneo. Acuérdense, recuerdan del corazón y el hígado. Uno de los principales es imagen espejo. ¿De acuerdo? Sombra acústica. ¿Por qué se produce una sombra acústica? Un sólido. Ya, por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar un sólido en el hígado? En la vesícula biliar, ¿qué encontraríamos ahí? Cálculos. El cálculo. Ahí atrás sí hay una sombra acústica. ¿Está claro? Y en la misma vesícula, cuando está mal enfocada, puede producirnos un artefacto, que es líquido. ¿Cuál era el artefacto? El refuerzo posterior. ¿Está claro? O sea, es recordar lo que les había indicado. ¿Claro? Aquí tienen múltiples cambios de ecogenicidad. Miren, que posiblemente se asume a la presencia de líquido. ¿Por qué? Un linfoma es un cáncer, como ustedes lo dicen. El cáncer puede ser mixto. ¿Puede acumular líquido? Claro, claro que sí. ¿Puede hacerse fibrosis? Claro. Miren, se daña el parénquima hepático. ¿Y qué tenemos aquí? Diferentes ecogenicidades. ¿Está claro? ¿Sí? Más o menos.
No dicen nada, dicen que sí, no dicen nada. Se supone que sí, ¿no es cierto? Yo tengo que suponer que no dicen nada. Bueno, carcinoma es muy parecido. Vamos a otra. Viendo la imagen, ustedes ya saben qué es. No lipidosis hepáticas, ¿qué era? La síndrome hepática. Exactamente. Miren, panel de abejas. ¿Y si yo muestro esto? Exactamente. Miren, una característica que a ver si la pueden apreciar. Esta también que no la vimos en la imagen anterior. Esta es la trufa y esta es la parte de los labios. Y en la comisura de la boca se hace más grueso, ¿de acuerdo? Y cambia la característica dermatológica. Otro lugar de afección, miren, del hepatocutáneo. ¿Dónde? Aquí, en la comisura de la boca. Miren. ¿La alteración no está acá? ¿Cuál? ¿Esa parte rosada? No, esta es la eversión. ¿Qué significa? Que el borde se hace para adelante. Pero eso es normal, esa es la mucosa. Estos bordes, miren, si ven que están más gruesos, ¿sí? Muy gruesos. Ese es otro trastorno del síndrome hepatocutáneo. Si ustedes se acuerdan siempre con las referencias, miren, al observar la imagen, ustedes se les vino ya rápidamente que es muy parecido a lo que hablamos, ¿verdad? Un panal de abejas es el síndrome hepatocutáneo. ¿Qué es esto? Y los pongo, no van a poner panal de abejas. ¿Sí o no? A ver. Si me entienden por qué yo les pregunto eso, porque yo digo, explíqueme esto. Y me dicen un panal de abejas. Pues no es un panal de abejas, es el hígado. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo lo entiendo si ustedes me ponen así? Yo entiendo que ustedes me están diciendo que es la ecografía de un panal de abejas. ¿Y es así? No, no es cierto. Evaluación ecográfica de un hígado con un síndrome hepatocutáneo. La característica de la enfermedad es ser parecido a una de abejas. Y así van explicando, aumento de profundidad, presencia de nódulos hipocogénicos. Esa es la explicación de ustedes, ¿sí me entienden? No panal de abejas. ¿Sí está claro? Repito para dónde. ¿Ah? Repito para dónde. Ya lo tiene grabado aquí el compañero. Él lo tiene la cinta. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ya. Entonces, esa es la explicación. Por eso, miren, ustedes se dan cuenta mucho que en la parte imagenológica es imágenes. Y lo que yo les voy explicando es lo que yo les trato de ser lo más puntual, pero ustedes tienen que completar la información. ¿Sí está claro? Vamos a ver los que son un poquito más interesantes. Vamos a ser muy complejos. Bueno, aquí. Lesiones benignas que se habla como quistes hepáticos. Miren, a veces nosotros también tenemos que tener bien claro justamente las características de las densidades y las afecciones que se producen. Y miren, aquí ustedes pueden apreciar en esta imagen como los bordes en este caso no son lisos, ¿verdad? No son lisos, es totalmente diferente, por lo cual no estoy pensando en que vaya a ser que la vesícula biliar. Algo pasa aquí. Estos, miren, inclusive aquí están los cursores que yo les muestro para hacer medidas. Y esto es lo que nos permite ver qué lesión de tipo se encuentra en este órgano. Ahora, yo sé que es benigna en este caso porque ya nos dan información, pero nos indica de que está ubicada y con su contenido sí es que líquido. ¿Cómo sabemos nosotros que puede tener sangre? Puede tener pus, puede tener algún contenido dentro. Y la única forma de saberlo cómo sería una punción, ¿verdad? Saco líquido y ahí sí sé que es sangre o es algo de eso. Entonces ustedes no pueden decir ahora, por ejemplo, decir que el contenido es sangre, sino que van a decir que con características anecogénicas, que ya sabemos que es de líquido, ¿verdad? Se supone que hay esa situación. ¿Sí me entienden? Entonces utilizamos esa terminología. Aquí hablamos de una lesión muy grande en el parénquima hepático. ¿Por qué? Porque sabemos que una vesícula de este tamaño no vamos a encontrarnos, que miren, ocupa toda la
visualización del campo ecográfico. Ahí nosotros, ¿qué vemos? Como si fuese una vejiga. ¿Sí se dan cuenta? Y que encuentran el hígado así, miren, ahí hay un ejemplo característico. Tenemos varias características que ustedes pueden notar aquí. No sale más el sol. Miren, la vesícula biliar puede tener un cambio significativo. ¿Por qué? Porque sabemos que el parénquima ha sido afectado, ¿verdad? Por eso estamos viendo un cambio significativo. Pero aquí, miren, ustedes cómo se divisa, un cambio normalmente de ecogenicidad. ¿Será líquido? No, no es cierto, porque su densidad ecográfica no demuestra eso. ¿Qué puede ser? ¿Qué eran cambios que vimos en el cuadrito? ¿Qué podría ser? Que no tenga líquido, por ejemplo. Porque es un cambio de parénquima hepático. Miren, es más ecogénico. ¿Por qué? Está aumentada la ecogenicidad del parénquima. ¿Okay? Una neoplasia, un infarto, un nódulo. ¿El nódulo puede tener líquido? ¿Qué puede tener? ¿Un quiste? ¿Tiene líquido? Sí. Puede tener. Pero eso es diferente, ¿sí se dan cuenta? Entonces puede ser una neoplasia, por ejemplo. Puede ser otra característica que no me presente ¿qué? Líquido. Porque aquí está, miren, más ecogénico. ¿Sí está claro? ¿Sí lo van entendiendo? Entonces notan que hay. ¿Con qué forma le diríamos? Circular, ¿no es cierto? Una forma circular. ¿Bordes? ¿Se nota bordes? ¿Se nota homogeneidad o es heterogéneo? Homogéneo, con característica homogénea, de forma circular, cambio de ecogenicidad. Aumenta su ecogenicidad. ¿Sí me entienden? Sí. Ubicada entre las flechitas blancas, pueden decir. Lo ubica mejor. Porque aquí no estamos hablando de abdomen, ¿no es cierto? Estamos en un órgano. ¿Sí está claro? Y no les puedo decir ni craneal ni caudal eso porque ya les voy a tomar una prueba a ver si es cierto. A ver, ¿sí está claro? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Sí está claro? Ahí vemos posición. ¿Ya? Poner atención. Esta que no se mueve. Sí. ¿Por qué dijo que cómo podíamos identificar para ese tipo de líquido? O que refiere a la líquido. Ya, líquido negro. ¿Se me entiende? Pero, una característica principal, nosotros hablamos de lesiones muy específicas por el contenido. Cuando vemos líquido, alrededor siempre tiene que haber como una cápsula que hace la separación entre uno y otro. Porque si no, ¿cómo sostiene ese líquido ahí? Si no estuviese diseminado. Si está diseminado ya no estamos hablando de una estructura específica, sino estamos hablando de ¿qué? De todo. Puede ser la parte peritoneal. ¿Sí me entienden? Un líquido libre significa que se disemina. Pero un líquido contenido es porque tiene una cápsula que lo está sujetando. ¿Sí me entienden? Entonces ahí sí es un quiste, un absceso, lo que sea. Y viendo la imagen de a la primera observación sabemos que es líquido. ¿Sí? Por la característica ecográfica. digamos al lado del color blanco. No, por el contenido. Miren, todo esto es negro, ¿sí ven? Y eso es líquido. Lo que tenemos que saber, o si ustedes quieren entender que si es, por ejemplo, un trauma, y se hizo ahí un coágulo, o se hizo algo a presencia de líquido, de sangre, perdón, tenemos que hacer una citología ecoguiada. Introducir, sacar muestra y ver qué contenido es. ¿De acuerdo? Pero yo, acuérdense, yo sé que las ecogenicidades, el más negro siempre es líquido. ¿De acuerdo? Y acuérdense lo que les decía. El líquido está contenido, es uno de los nombres que utilizamos. Cuando es diseminado, ya es otra cosa, como la citis, por ejemplo, o cualquiera de esos. Derrames pleurales, lo que ustedes necesiten indicar. ¿Estamos más o menos claros con esto, ya? Bien. Vamos a ver esta característica de agresividad bastante considerable en un parénquima hepático. Se habla, miren, cistoadenomas o cistoadenocarcinomas, o sea, estamos hablando de características neoplásicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué observamos principalmente?
Radiológicamente ustedes pueden apreciar ya. ¿Dónde está la lesión? No me dicen nada con la lesión. Aquí ustedes ya saben posicionar aquí. Ah, Pues claro, lógico, ustedes ya saben posicionar. Abdomen craneal craneal. ventral. Ya, por ahí sí. Abdomen craneal ventral, digamos. Sí. Los incidentes en abdomen craneal es todo esto. Ahí ustedes ya saben esto, pues les digo, les pregunto. Abdomen craneal ventral. ¿Qué forma tiene? Redonda. Ya. ¿Sí apreciamos más o menos la lesión? Sí. ¿Se dan cuenta? Radiológicamente. Miren que tenemos alguna característica que me identifica. ¿Por qué yo pienso que hay una masa en esta parte? ¿Por qué? Aparte de lo que estoy viendo. Analicen esto. ¿Por qué? Ahí se encuentra la vesícula. No se encuentra ahí. ¿Dónde se encuentra la Ligamento vesícula? falciforme. Más cranealmente. ¿Ya? No se la ve ahora porque no está patológica, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más me hace pensar que es una masa? Exactamente. Ya por ahí dijeron. Aparte de la cogerencial, el estómago. La posición del estómago. ¿Qué está el estómago? ¿Y dónde tiene que estar? El efecto masa que produce eso. Entonces, mire, ya nos estamos comiendo muy rapidito de las cosas. Entonces, aquí radiológicamente yo identifico, miren, una masa, porque me cambia ¿qué? Un órgano vecino de posición. Quiere decir que está empujándolo de ahí. Miren, ya tengo. Ecográficamente, observen la característica de estos neoplasias que nos alteran totalmente el parénquima. Miren, observen ustedes, ahí parece que estuviese apolillado o lo que sea. Eso es lo que ustedes tienen que notar. Miren, ecográficamente entramos ¿dónde? Adentro del parénquima. Y radiológicamente entramos solo a la parte externa del órgano. ¿Sí notan? Miren que este órgano está afectado y miren la presentación que tiene por dentro. Y yo en la radiografía no veo eso. Pero sí veo que se tomó una forma diferente que me eliminó o me desplazó órganos vecinos y eso lo veo radiológicamente. ¿Sí me entienden? Pero ecográficamente ya veo la estructura ínfima del órgano. Y ahí sí estoy viendo que hay líquido, miren, ¿cómo se llama? Con bordes totalmente amorfos o difusos, lo que sea que usted vea. Y miren cómo va eso. Entonces la idea es que ustedes comparen de que esta técnica radiográfica puede ser muy importante en la técnica complementaria, que sería la ecográfica. ¿De acuerdo? Eso lo tengan claro. Aquí miren, es con una radiodensidad diferente a la ecogenicidad que tenemos en un órgano. Aquí líquido, vemos cómo era el líquido en radiografía. ¿Ah? Exactamente. Aires negro. Aire negro. Entonces, mire, yo estoy pensando aquí habría líquido, si es que fuese la ecografía, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que su mente tiene que estar en la técnica imagenológica que estén. Aire negro y aquí Líquido. exactamente ese líquido. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Más o menos. Más o menos. Bueno. Ya, aquí buscamos un término apropiado también, ¿para qué? Para un cambio de aumento de cogenicidad, granulomas. Los granulomas no tienen líquido, por lo tanto, ¿qué hacen? Se hacen más blanquecinos. Aumento de cogenicidad, ¿de acuerdo? Porque ellos no utilizan muchas veces hiperecogénico, porque yo veo estructuras que sí son hiperecogénicas. ¿Qué digo? Aumento de cogenicidad. ¿Sí me entienden? Y cuando veamos algo negro era disminución de cogenicidad. ¿Sí me entienden? Para hacer esa variable que ustedes necesitan entender entre los dos polos opuestos. No es como radiología que teníamos que más radiodensidades. ¿Está claro? Ya, granulomas. Tenemos, miren, unas características de granulomas. Características con alguna forma específica.
¿Vemos? Irregular. Redondeadas, ovales o unidas, solas, únicas, no sé. ¿Sí me entienden? Ya, la idea es que ustedes observen de que a veces sin forma definida, ¿sí me entienden? Eso ustedes van utilizando para explicar. Dispersas por todo el campo visual de la ecografía, por ejemplo, porque no voy a decir todo el órgano, porque no puedo hablar con el traductor. Todo el órgano. Todo el órgano, estoy un campo visual, ¿de acuerdo? Una parte estoy viendo. ¿Sí está claro? ¿Bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, seguro, ¿verdad? Por ejemplo, Vale. Dígame. en la imagen de abajo se describiría el borde que es menos ecogénico y, por así decirlo, la parte del centro más ecogénico, porque se ve que como que el borde es negro y el centro es más blanquecino. ¿Eso? Sí, sobre todo la más grande está a la derecha. Ya, pero ustedes ahí ya tienen una forma definida, ¿no es cierto? Ya pueden decir que una forma circular, miren, ¿sí me entienden? Me pueden decir, claro, aumento, disminución de coeficiente. Características pueden encontrar. Ah, heterogéneas, por ejemplo, exactamente. Bordes finos, bordes gruesos, ¿sí me entienden? Todo lo que estamos mencionando es para que ustedes tengan. Yo les di al inicio un poco de palabras que ustedes pueden utilizar. Ya les voy a sacar más, porque yo sé que van a necesitar. Trato de darles toda la información, pero ustedes tienen que organizarla ahora. ¿Sí me entienden? Yo les doy, pero ustedes organizan. ¿Está claro? Bueno, pues... esta es una torsión. Bueno, esto es de la torsión lóbulo-hepática, bueno, no nos metamos mucho en eso. Ya, para comenzar esta parte vamos a estirarnos 10 minutos y medio. 10 minutos.